Pasando a otros temas, el crimen organizado no podría operar sin lavar dinero, es decir, sin toda una estructura financiera, y lo hemos hablado muchas veces, que les permita utilizar todo el dinero que de manera ilegal consiguen. Recientemente, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, con la designación de los carteles como organizaciones terroristas, ha congelado cuentas de narcotraficantes y ha sancionado incluso, aquí lo hemos hablado también ampliamente, a bancos mexicanos. 2 bancos y una casa de bolsa. El objetivo es claro, golpear al crimen donde más le duele, es decir, en el bolsillo. Y esta mañana tengo el gusto de recibir aquí en el estudio a la periodista Miriam Ramírez. Ella hizo una investigación llamada Cártel Jalisco Nueva Generación, una enorme fábrica de lavado de dinero, en la que explica cómo es que una de las organizaciones criminales más poderosas del país puede limpiar dinero criminal. Muchas gracias, Miriam, bienvenida. Un gusto platicar contigo. Gracias, Adela, buenos días y muchas gracias por el espacio. Oye, cuéntanos, a ver, el Cártel Jalisco Nueva Generación, una enorme fábrica de lavar dinero. ¿Qué encontraste en esta investigación, Miriam? Pues una estructura que al parecer sigue activa, se mantiene vigente y que da la batalla, que gana aseguramientos a la Fiscalía, que le gana desbloqueos de cuentas bancarias a la UIF, recuperan propiedades y la mayoría de las empresas se mantienen vigentes ante la Secretaría de Economía en los últimos 10 años. Lo que nosotros hicimos fue hacer un rastreo de todos los boletines que ha emitido la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro desde 2015 a la fecha. Y además, los últimos 10 años. Los últimos 10 años, que es a partir del primer boletín en el que incluyen a Nemesio Oseguera, alias El Mencho. A partir de ahí rastreamos todos los señalamientos que se han hecho contra integrantes de esta organización y sus empresas. Y además también revisamos en documentos de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional que encontramos en la filtración de Guacamaya Leaks y logramos armar una estructura bastante amplia que incluye a 245 personas y empresas vinculadas a esta red financiera. ¿Qué tipo de empresas? Sí, son inmobiliarias principalmente, gasolineras, constructoras, despachos fiscales, empresas de servicios turísticos, son empresas hoteles. Legales, ¿no? Empresas legales que están constituidas oficialmente ante la Secretaría de Economía. Con dinero ilícito. Con dinero ilícito. La OFAC los ha acusado de lavar dinero del tráfico de drogas y el tráfico de armas, pero también de los fraudes inmobiliarios, que esta red principalmente se concentra en Puerto Vallarta y que también ha sido señalada por la OFAC, y también del huachicol. Son principalmente los negocios vinculados a este cártel. Y bueno, lo que hicimos fue rastrear qué ha pasado con estas personas y estas empresas en los últimos 10 años. Una vez que el Departamento del Tesoro lo señala, ellos ya no pueden hacer negocios en Estados Unidos, pero ¿qué pasa en México? Ajá. Entonces, revisamos... ¿Y qué pasa en México? Pues parece que nada. No, parece que nada, lamentablemente. Encontramos que de esta cantidad de personas, estamos hablando de 87 personas señaladas por la OFAC y 30 señaladas por la Sedena. Solamente 21 han sido detenidas o han cumplido una condena en México o en Estados Unidos. El resto está prófugo o algunos ni siquiera tienen un proceso abierto, se encuentran libres. Varias empresas, propiedad de la familia cercana a Nemesio Oseguera y a Rosalinda González, su esposa, su exesposa, han logrado descongelar sus cuentas bancarias, han logrado retirar aseguramientos de la Fiscalía. Por ejemplo, un caso muy interesante es el de Laisha, la hija menor de El Mencho. Ella peleó una propiedad, una residencia en un fraccionamiento exclusivo en Tijuana y la ganó. La propiedad había sido asegurada por una acusación de lavado de dinero en contra de su madre Rosalinda
y estaba bajo el resguardo del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado. Laicha argumenta que la casa se compra cuando ella es menor de edad. Su mamá actúa como gestora de la compra, pero la casa realmente era de ella, a su nombre. A nombre de la hija menor. Y ella también demuestra pues, que en el lugar no se cometió ningún ilícito, ni se logró comprobar que hubiera recursos ilegales en la transacción, y pues la casa se la regresan. Incluso un argumento muy interesante que viene en la sentencia es que ella dice que ser hija del Mencho o ser hija de Rosalinda, pues no es un delito, ¿no? Y pues un juez le da la razón, le regresa su propiedad. El delito, pues no es ser hija de ellos, claro, ¿no? El delito, pues, es el uso de dinero ilícito, pero su defensa demuestra que tampoco se comprobó el uso de dinero ilícito. Y ella actualmente tiene otro amparo para recuperar una segunda propiedad. Nos llama mucho la atención los casos de las mujeres, las esposas, las hijas, hermanas, de todos estos personajes señalados como integrantes del cártel, son quienes están peleando el dinero, son quienes están amparando para desbloquear sus cuentas, para recuperar sus propiedades, para recuperar sus empresas. Otro caso muy reciente es el de Wendy Amaral. Ella es esposa de Gerardo González Valencia, uno de los líderes fundadores de los Queenies. Recordemos que los Queenies es el conocido como el brazo financiero del cártel Jalisco Nueva Generación. Él fue sentenciado a cadena perpetua en Estados Unidos por el tráfico de cocaína desde Sudamérica a Estados Unidos. Pero mientras tanto ella está luchando por recuperar sus propiedades, y apenas en marzo de este año logró que se retirara un aseguramiento de una constructora ubicada en Zapopan. Esta constructora había estado pues asegurada por la Fiscalía durante los últimos 10 años, y a partir de marzo ya puede operar normalmente. Esto pues nos lleva a concluir que comprobar que estas empresas se forman con dinero ilícito no es fácil en México. Entonces no es fácil comprobar que el dinero es ilícito. ¿O cómo? Así es, o erradicarlas o cerrarlas, porque la mayoría están activas ante la Secretaría de Economía. De las 125 empresas que encontramos que han sido señaladas por el Departamento del Tesoro o por la Sedena, solo 12 han cerrado de forma formal. ¿Solo 12? Solo 12. 12. El resto tiene un registro activo de manera legal en México, y están ganando amparos. El tema de los desbloqueos de cuentas ante la UIF también tiene mucho que ver con dos jurisprudencias de la Suprema Corte en las que le restringe mucho las facultades a la UIF y finalmente les concede amparos para que se desbloqueen sus cuentas bancarias, ¿no? Y esto lo vemos en la mayoría de los casos que encontramos. Hay que recordar que esta investigación surge y se sustenta con información pública, con sentencias públicas que encontramos, con documentos que pudimos consultar de manera pública, y apenas es un asomo, ¿no? a claro. Esta situación. Creemos que debe de haber más personas y más empresas que están ganando esta batalla financiera. Ahora, llama particularmente la atención, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, en tu investigación, la relevancia de las gasolineras y el huachicol, ¿no? Claro, y ese es un dato también que nos llamó mucho la atención, muy interesante. Apenas en septiembre del año pasado, la OFAC señaló a un grupo de Veracruz liderado por Iván Casarín, alias El Tanque. Este personaje se le señala como uno de los fundadores del cártel de Jalisco, y él opera desde una prisión en Veracruz. A él se le señaló con una red de 26 compañías gasolineras con las que roban gasolina de Veracruz y la llevan hasta Texas. Toda esta operación está coordinada pues, por ellos desde la cárcel. Y lo que nosotros encontramos de estas 26 compañías es que 2 mantienen permisos vigentes para expender gasolina de Pemex. Y otra de ellas acaba de ganar también un amparo para desbloquear sus cuentas bancarias. Entonces, a pesar de que este es un tema muy vigente, que actualmente el Departamento del Tesoro y Estados Unidos está poniendo bastante atención en él, pues en México ellos logran
pudieran mantener sus operaciones intactas. ¿Hay otro cartel que sea y que tenga la cantidad de empresas como el cártel Jalisco Nueva Generación? Fíjate que Sinaloa, no sé. Revisé, como te comento, los boletines desde 2015 y hemos estado revisando otros grupos. Por ejemplo, el año pasado hicimos una investigación muy similar de Ismael El Mayo Zambada y todas las personas a su alrededor, pero realmente sí llama mucho la atención lo que pasa con el cártel Jalisco Nueva Generación. Me parece que es la estructura más grande. De los que ha señalado la OFAC, sí es la estructura más grande, sobre todo por el número de empresas que operan a su alrededor. Es una estructura muy consolidada de manera legal, como decíamos, a través de empresas que operan legalmente, con dinero ilícito y quizá también en algún momento dinero también legal, ¿no? Ahora, ¿a qué conclusiones llegas? Porque yo no sé si el gobierno y la unidad de inteligencia financiera tienen las herramientas necesarias para actuar contra el lavado de dinero, porque por lo que vemos, pues no. Pues pareciera que en este momento la batalla se pierde en los juzgados. Eso es lo que logramos ver a partir de lo que revisamos, es que si quizás sí se está intentando actuar a la hora de que las porque personas ganan se amparan, los juicios. Ganan los amparos. Ya. Así es. Ahora, mucho ha dicho el gobierno criticando al Poder Judicial, entonces, ¿no? Por aliarse y proteger al narcotráfico. ¿Esto ocurre? Pues quizás son las resoluciones legales que se han establecido y recordemos también que parte de un asunto de no violar sus derechos, al limitar su acceso a los recursos. Entonces, pues, pudieran ser, ¿no? Ambas cosas, ¿no? Ya. ¿Y qué te sorprendió de esta investigación? ¿Qué es lo que más te sorprendió, Miriam? Pues me sorprende saber que las empresas siguen vigentes, que quizá en el día a día escuchamos las noticias de que se señala a tal grupo, que se señala a estas estructuras, pero me sorprendió que las empresas estén activas, que las personas ganen amparos. Hay casos muy puntuales que de verdad me parecen pues escandalosos. Por ejemplo, el de César Enrique Díaz de León, alias El Lobito. Él es un jefe de plaza en Manzanillo, Colima. A él se le acusa de controlar el puerto de Manzanillo y él, con estos señalamientos tan fuertes, logra desbloquear sus cuentas bancarias. Un personaje también muy relevante, Francisco Gudiño, alias La Gallina. A él también se le señala de algo muy fuerte, que es haber participado en el atentado al exgobernador Aristóteles Sandoval, quien fue asesinado en 2020, Sí. y también en el atentado a Omar García Harfuch en 2020 también. Alias La Gallina estaba señalado de participar en este atentado en 2020 y en 2021 gana el desbloqueo de sus cuentas bancarias. Aún con este tipo de señalamientos tan fuertes y estos delitos de tan alto impacto, él logra desbloquear 2 cuentas y 2 fideicomisos y además salir del listado de la UIF. Entonces, hay otro personaje, Juan Manuel Abosaid, alias El Árabe, quien inicia un amparo en 2020, luego en 2021 lo detiene la Marina, acusado del tráfico de drogas hacia Estados Unidos, y en 2023, aún en prisión, él gana un amparo para desbloquear sus cuentas bancarias. Entonces sí, son impresionantes algunos de los casos que logramos documentar en esta investigación. Y supongo que encontraste personajes que no habíamos escuchado, de los que no habíamos escuchado hablar, quizá porque no eran tan mediáticos. Pues no son tan mediáticos, pero claro, son muy importantes en la estructura delictiva. Ya. Ahora, ¿qué papel va a jugar en todo esto la designación de Estados Unidos a los carteles como grupos terroristas? ¿Crees que pueda cambiar el lavado de dinero de los carteles? Pues sería esperar a ver si también las autoridades en México pues ejercen mayor presión también, ¿no? Porque una cosa es que el gobierno de Estados Unidos lo señale y la otra es qué es lo que está pasando en México, Realmente en ¿no? México, Realmente claro. en México. Háblanos de este operativo, el Agave Azul, así se llamó, ¿no? Así es. Operativo Agave Azul. ¿Y qué impacto tuvo?
Bueno, fue un operativo lanzado en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en el que se congelaron 1.900 cuentas bancarias vinculadas a esta red criminal del Cártel Jalisco Nueva Generación. Se hablaba de operaciones por más de 20,000 millones de pesos. Y fue uno de los operativos contra la red financiera más importantes lanzados en el gobierno de Andrés Manuel. Lamentablemente los casos se han estado cayendo y nosotros logramos encontrar 2 casos en donde... Dentro de este operativo. De este operativo. ¿Qué son? Uno de ellos es el de Carelli. Ella se le asocia como pareja de Audías Flores Silva, alias El Jardinero. Este personaje está identificado como uno de los posibles sucesores del Mencho. Opera en Nayarit, en Jalisco. ¿Es familiar del Mencho? No, es socio, es uno de los socios fundadores del cártel. Tiene una fuerte presencia en Guerrero, Michoacán, Zacatecas. Y bueno, a esta persona, a Carelli y a su pareja, se le incluye en el operativo Agave Azul. Se le congelan 2 cuentas bancarias en 2019, cuando se lanza el operativo. Y recientemente, este año o el año pasado, ella logra desbloquear sus cuentas porque pues el operativo se sustentaba en una supuesta petición de la DEA. Y lo que demuestra la defensa de Carelli es que esta petición no era una petición específica para bloquear sus cuentas, sino un intercambio de información. Ellos demuestran que la DEA estaba pidiendo información sobre sus movimientos financieros. Y justo ahí es donde está la jurisprudencia de la Suprema Corte, que está exigiendo que estas solicitudes de la DEA o de las autoridades internacionales sean específicamente sobre el bloqueo de cuentas bancarias. Y bueno, con este argumento ella logra recuperar sus cuentas y pasa lo mismo con este personaje que te comentaba, alias el Lobito. Que controla el puerto de Manzanillo. Él también estaba como parte del operativo Agave Azul y también logra tumbar este aseguramiento. Y estos son los que encontramos, pero con ese mismo argumento entenderíamos que la mayoría de los personajes incluidos en este operativo podrían ganar los amparos. Ya. Estamos hablando de miles de millones, ¿no? Claro, tan solo a Agave Azul hablaban de 20,000 millones de pesos, ¿no? Pero sabemos que desbloquean sus cuentas bancarias, más no sabemos cuánto dinero hay en estas cuentas. No tenemos idea de cuánto dinero había en estas cuentas. Pues de cada quien, claro. no. Sí, claro. Y encontraste otros personajes así, ¿no? Sí, sobre todo los familiares de este grupo de los Queenies. Hay 3 esposas de los Queenies, de Gerardo, Gonzalo, a Abigail, que es el fundador del grupo de los Queenies. Ellos son hermanos de Rosalinda. Son alrededor de 15 hermanos de Rosalinda, la ex esposa del Mencho, que forman este grupo y que es uno de los grupos con más empresas y personas que han sido señaladas por la OFAC. La mayoría de las empresas están vinculadas a este grupo, que además ha sido señalado tanto por la Sedena como la OFAC como el brazo financiero, digamos, el que se dedicó a lavar el dinero del cártel con un gran poder. Y bueno, las esposas de estos personajes, aunque ellos están detenidos, algunos en México, otros en Estados Unidos, ellas están recuperando poco a poco sus cuentas, sus constructoras, sus empresas y sus propiedades. Ya. Sobre todo, me decías, estas empresas son pues constructoras, inmobiliarias, ¿no? Se sabe que tienen hoteles. Hay hoteles, hay restaurantes. Hay restaurantes que incluso han cambiado de nombre, pero siguen operando. La mayoría de las empresas están ubicadas en Jalisco, en Nayarit, en Colima, que sabemos que pues es esta zona de influencia del cártel. Ya. ¿Dónde podemos ver toda tu investigación, Miriam, para la gente claro, que está interesada? Esta es una investigación de la Unidad de Investigación y Datos del Universal. Lo encuentran en la página del Universal. Y bueno, se titula Cártel Jalisco, la enorme fábrica de el lavado de dinero. Sí, la enorme lavandería, ¿no? Sí, enorme lavandería. ¿En qué estás trabajando ahora?
¿Qué veremos próximamente, Miri? Pues queremos seguir indagando en las estructuras de dinero. Nos parece que es muy importante hablar del financiamiento de los grupos criminales, porque pues finalmente esto es lo que los sostiene y lo que los motiva y lo que les da fuerza, ¿no? Y creemos que es el eje central del que deberíamos de estar hablando en torno al crimen organizado. Pues es que siempre se ha dicho, ¿no? Hay que seguir la huella el rastro del dinero y cerrarle sus cuentas, claro, ¿no? Así es. Con las que pues también compran un montón de armamento, de cosas, ¿no? Así es. Miriam, interesantísimo. Te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Hablando de armamento, en el capítulo de ayer de Esquina Valderas, mi compañero periodista especializado en estos temas del crimen organizado, Oscar Valderas, entrevistó a un traficante de armas, justamente. Estuvo interesantísimo. No sé si tuvieron oportunidad de verlo, si no, háganlo. Pero esto, hicimos una edición, esto es parte de lo que se dijo, de lo que se habló en este capítulo de Esquina Valderas ayer por la noche. La pregunta del millón, ¿a qué te dedicas? Tengo extras como vendedor de armas. Actualmente solamente es para coleccionismo. Pero ya es más con personas que no están involucradas en otro tipo de cosas, ¿no? O sea, tengo clientes ya escojo a mis clientes porque ya no depende, ya mi ambición es diferente a como hace algunos años, a lo mejor. ¿Cómo es que llegas tú a traficar armas? ¿Cómo llegas a ese negocio? Que es uno de los más redituables para el crimen organizado. Entró al ejército por azares del destino, porque la verdad, pues, pertenecí en un tiempo a una banda delictiva porril. ¿Cómo es que estando en el ejército, pues comienzas tú a traficar armas? ¿Cómo es eso? Hay un control y no lo hay a la vez, ¿no? Bueno, en esos tiempos era muy diferente a, no sé cómo hace actualmente, pero empezaron a decir que había una historia, no sé si una leyenda de un güey que se robó un G3. Pero tú empezaste también ya después con armas de más grueso calibre. Sí, ya después en este mundo tenía yo amigos que estaban en la de materiales de guerra y casualmente pues una cosa te digo lleva a la otra, echando el toque, platicando, jajaja. Oye, yo tengo bodega de materiales de guerra y podían chispar de repente, ya eran granadas. Lo que tú me estás describiendo es una red dentro del ejército que apoyado